Buenos días a todos y todas. En primer lugar, me gustaría agradeceros por acompañarnos en esta segunda sesión formativa del ciclo de webinarios del Observatorio del Empleo en el Tercer Sector y, por supuesto, también a las personas que repetís después de haber estado con nosotros en la primera sesión que celebramos hace 2 semanas. Hoy abordamos un tema esencial para el fortalecimiento de nuestras organizaciones y para la buena gestión de los recursos humanos, centrándonos en los procesos de movilidad interna, incorporaciones y salidas. Es evidente que en un sector que trabaja por la justicia social es fundamental que cuidemos a las personas que lo sostienen desde dentro. En esta formación trataremos de ofrecer herramientas, reflexiones y buenas prácticas para avanzar hacia modelos de gestión más eficientes y sostenibles. Para llevar a cabo esta formación contamos con Jero Varas Solís, antropólogo social por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y ONG. Jero cuenta con más de una década de experiencia en el sector, especialmente en la intervención directa y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en sensibilización, educación para la ciudadanía global, investigación social e incidencia, integrando siempre además la perspectiva de género, que es el tema central del proyecto de este año. Desde su incorporación a Red como consultor en 2024, aporta un enfoque práctico y comprometido en torno a la gestión de personas en nuestras entidades. Así que nada, agradeceros una vez más vuestra asistencia y nada, os dejo que disfrutéis de la ponencia de Jero. Adelante. Buenos días, muchas gracias Alberto por la introducción y muchas gracias a todas las personas que os conectáis para compartir esta mañana. Em, bueno, pues yo creo que con esta presentación que me ha hecho Alberto de mí ya sabéis bastante. He estado trabajando más en intervención directa y bueno, he estado entrando y saliendo, como podéis imaginar, de varias entidades. Entonces esto de incorporar, moverme dentro entre distintas áreas y salir es una cosa que además de teóricamente he conocido vivencialmente. Si les parece a los compañeros, eso es. Podemos empezar. Os hago una introducción, o sea, vamos a ver qué vamos a ver hoy. Son tres grandes bloques, una primera introducción y luego incorporaciones, procesos de bienvenida y acogida en nuestras entidades, movilidad interna, ya sabéis, tanto vertical como horizontal, gestión de salidas y luego tendremos... He intentado aligerar un poco el peso y aprovechar este espacio en el que estamos, en el que vamos a estar tantas personas que conocemos esto de primera mano para que, aunque sea a través del chat, podamos intentar compartir un poco tanto dudas como propuestas, soluciones, eh, compartir problemáticas. Y bueno, pues sin más, siguiente diapositiva, por favor. Em, Esto ya lo conocéis, pero vamos a contextualizar para tener la fotografía en mente. El tercer sector en España, estos datos vienen del último informe del Observatorio de Empleo de la Plataforma del Tercer Sector, concretamente del informe Las relaciones laborales y la gestión de recursos humanos en el tercer sector. Los datos que tenemos ahora mismo, pues estaríamos hablando de 546.140 personas empleadas, lo que supone un 3% del empleo asalariado en España. Y estamos hablando de que el 95% pues, somos entidades de primer nivel, ¿no? 64% asociaciones, 23,9% fundaciones y el resto del porcentaje que quedaría serían otro tipo de formaciones. Em, de tamaño, pues casi la mitad. Estamos hablando de que son entidades pequeñas o micro, entre 1 y 5 personas. Y buen otro porcentaje, casi un tercio, pues estamos hablando entre 6 y 19 personas empleadas. Esto lo tenemos que tener un poco en cuenta a la hora ya lo veréis, de qué prácticas o herramientas se proponen, ¿no? Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Veo en el chat que se pregunta si se compartirá la presentación. Hasta donde yo entiendo, después desde el observatorio se compartirá.
este material. Em, y como decíamos, y ya entrando en materia del tema que vamos a hablar hoy, pues tenemos que los datos vienen del mismo informe, todos los datos que vais a ver vienen del mismo informe. El 36,9% de las entidades del tercer sector tiene formalizados procesos de bienvenida y acogida. Y los porcentajes ya empiezan a bajar aquí, ¿no? Solo el 22,1% tiene formalizados procesos de promoción horizontal, es decir, de cambio de área o de funciones, y solo el 18,6% procesos de promoción vertical, es decir, lo que sería un ascenso, ¿no? Y hablando de salidas, pues solo el 31,4% tiene procedimientos de salida estructuradas. Es decir, que aquí hay un margen significativo de mejora y además entiendo que con estos datos de este informe además fue cuando se detectó la necesidad de hacer este webinario en particular, ¿no? Aparte de todo el ciclo. Siguiente diapositiva. Vale. Voy en cada inicio de cada bloque, pues me gustaría plantearos una pregunta y os pido por favor que compartáis un poquito, porque dada la enorme diversidad del tercer sector, me parecía poco, poco viable por mi parte pensar en un ejemplo concreto en lugar de que me compartáis, de que podamos compartir ejemplos concretos y hablar sobre las problemáticas e inquietudes que tenemos las personas que estamos concretamente aquí, ¿no? Entonces, pues esta primera pregunta para introducir el tema de incorporaciones sería, ¿cómo suele ser el primer día de una nueva compañera en vuestra entidad? Vamos a dejar unos minutillos. Tenéis el chat para poder participar. Obviamente no con mucho detalle, pero así enfocándoos quizá en buenas prácticas que consideréis que estáis haciendo o alguna idea que estéis pensando en incorporar. Gracias, Carmen. Comparte que presentación del equipo, se le entrega documentación, se formaliza el correo corporativo y acceso a Intranet. Aquí hay cuatro cuestiones concretas que vamos a ver ahora un poco después que evidentemente son parte de cuando está estructurada la incorporación, lo que se suele hacer. Vale, que tengo muy chiquitito el chat ahora. Vale. Gracias a todas las compañeras que estáis participando. Em, María Carmen comenta que se le presenta también instalaciones y personal. Se informa de la formación que tiene que hacer. También hay una formación, una capacitación inicial, ¿no? Suele haber. Documentación, el funcionamiento del día a día, la firma de documentación, comenta María Isabel. Recorremos el centro, presentamos a los compañeros y luego descripción de tareas, puesto, ordenador. Reuniones regulares en los 2 primeros meses del seguimiento, interesante. Reunión con el responsable de recursos humanos para explicar el funcionamiento de la entidad, documentación. Muy bien. Claro, Isabel Moreno plantea aquí una cuestión que es importante, ¿no? Al final, nuestro sector, perdón, es que hable un poco en primera persona, que aunque ahora mismo no esté, pues al final es una cosa que forma un poco parte de mí ya, ¿no? Es un sector que ya sabéis, que muchas veces estamos más apagando fuegos que otra cuestión. Y efectivamente, dependiendo del momento del año y de lo que esté ocurriendo en nuestra actividad, pues puede ser un momento más complejo en el que puede ser más complicado logísticamente, vamos a decir, el poder atender de manera personalizada y con todo el mismo que nos gustaría a la persona que llega, ¿no?
Vale. Beatriz comenta que en su caso no tienen personas de referencia, que se encargan de hacer esta acogida y que no siempre es igual. Luisa comenta que se presenta el equipo, ¿vale? Los cursos de LOPIB y PRL. Laura comenta que cabe destacar que a veces es difícil porque no hay tiempo, efectivamente. Bien, pues muchas gracias de verdad por todas las aportaciones que estáis haciendo. De aquí van saliendo pues ya varias cuestiones, ¿no? Sabemos que nuestro sector es complicado, el tema de la gestión de tiempos, las urgencias. Las emergencias, casi mejor dicho, son muy comunes, son del día a día y, y también entiendo que todas las personas que estamos aquí entendemos lo importante que es hacer una incorporación. Y pues quizá una de las mejores buenas prácticas que podemos hacer, que es súper básica y algunas ya lo tenéis hecho, es sistematizar esto para intentar que sea más fácil dentro de lo complejo que es nuestro día a día, ¿no? El poder hacer esta presentación. ¿Me pasáis dos diapositivas? Ahí estamos. El contexto, como ya acabamos de decir, de las incorporaciones es que solo el 36,9% de las entidades del tercer sector tienen formalizados procesos de bienvenida y acogida para las incorporaciones. Em, como, como os digo, aquí hay un margen de mejora. Entiendo que muchas de las entidades que estáis aquí, pues ya tenéis al menos cierto grado de formalización, pero bueno, vamos a ver qué podemos mejorar. Solo por comentar y por destacar, ¿no? Al final, cuando una persona llega a nuestra organización, ya lo sabemos, los primeros días y semanas son críticos porque al final es cuando se forma su impresión de cómo trabajamos, sobre si encaja o no encaja, y también, especialmente si es un momento complicado o como habitualmente pasa, hay que sacar el trabajo para adelante, pues va a ser más sencillo que esta persona lo pueda hacer en unas condiciones dignas si se le ha hecho una buena acogida, ¿no? Además, por destacar la importancia de intentar sistematizar un proceso de incorporación, pues este proceso bien diseñado, un proceso de onboarding bien diseñado, cumpliría tres funciones, ¿no? Facilita la retención del talento, refuerza la cohesión del equipo desde el inicio y aporta claridad y rol en el rol y en las funciones de la persona, ¿no? La persona, como decía, pues sabe qué se espera de ella, cómo puede contribuir, a quién puede recurrir, si necesita información o materiales, lo suyo es que los tenga cuanto antes. Y esto, pues, aunque parezca que no requiere de grandes recursos, sino de sistematizar lo que ya hacemos informalmente, ¿no? Porque incluso cuando no lo tenemos formalizado y estructurado, pues al final, obviamente, siempre hacemos algún tipo de acogida, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Del mismo informe ya se recogían grandes, vamos a decir, modalidades o grandes buenas prácticas que luego, dependiendo del tamaño de vuestra entidad, de vuestro día a día, de muchas cuestiones de la filosofía y enfoque que tengáis, pues ya se bajan a tierra del todo de manera diferente, ¿no? Pero vamos a ver distintas cuestiones que por poder se pueden adaptar y recoger y de hecho muchas ya las habéis comentado. Así, por hacer un barrido rápido, los porcentajes que veis son el porcentaje de entidades que dice poner estas prácticas en marcha, que aparece en este informe que os comento, ¿no? En las relaciones laborales y la gestión de recursos humanos del tercer sector. Pues tenemos programa de bienvenida estructurado, esto que os estaba diciendo, dentro del cual pueden estar las siguientes cuestiones, ¿no? Como la presentación al equipo, guía del empleado, que esto vendría a ser pues un documento más o menos sencillo en el que la persona tenga de una manera accesible y rápida la información que necesita para empezar a trabajar. Una mentora o tutora asignada a esta persona, o sea, es decir, una persona que va acompañando. No hace falta. Esto no es necesariamente lo mismo que el shadowing que a veces se habla de en una transición o en una salida, ¿no? No tiene por qué ser, puede ser, pero no hace falta que esté
el total de la jornada la persona hombro con hombro con esta, sino que puede ser sin más una persona de referencia que cuando la persona que se incorpora tiene alguna duda, pues sepa que a quién le puede preguntar, con quién puede solventar sus dudas, ¿no? Y no lo dejamos al azar de que, pues de conversaciones de pasillo, vamos a decir, ¿no? De que conozcan más o menos, o se lleve mejor o peor, o tenga más facilidad de, sea más, una persona más extrovertida o menos, ¿no? No lo dejamos tanto al azar y tiene, tiene una persona de referencia, ¿no? Evaluaciones periódicas. Ya adelanto que estas evaluaciones no se refieren al rendimiento, sino que tienen que ver, como señalaban antes, un poco pues como una reunión de seguimiento de cómo está siendo su incorporación, cómo está, si tiene alguna duda. Como veis, el tema es no dejar cuestiones al azar, a que la persona pues tenga más o menos capacidad de ir a preguntar, sino que tenga claro los espacios en los que puede hacerlo y las personas con las que puede hacerlo, ¿no? Sin sentir que está mm, complicando el trabajo a otras compañeras que también están hasta arriba haciendo sus cosas y a veces pues se da el caso, ¿no? De que llegamos a un sitio y nos da como palo preguntar una cosa que se supone que deberíamos saber o pensamos que deberíamos saber y bueno, y es siempre, yo creo que esto lo tenemos claro, es mejor que se pregunte a que se líe o se deje de hacer algo, ¿no? Una capacitación inicial, que esto también se ha comentado, y orientación en regulaciones laborales, que es la que menos se hace, pero también es importante, es transparente, ¿no? El explicar las condiciones, el convenio que rige, que aplica, etcétera. Siguiente diapositiva, vamos a pararnos un poquito en cada una. Em, Tenemos el programa de bienvenida estructurado. Bueno, pues lo que decía, tener un recorrido planificado desde el primer día, pues marca la diferencia, ¿no? Porque al final no hace falta que sea algo muy complejo, de hecho es mejor que no lo sea. El tema es bueno, que tengamos claro cómo va a ser, qué se va a hacer, intentar que sea lo más homogéneo para todas las incorporaciones, teniendo en cuenta que no será exactamente lo mismo para todos los tipos de puestos, hay diferentes puestos, etcétera. Pero vamos, es importante que tenerlo para reducir al máximo el que la persona pues, que se incorpora pues eso, se pueda sentir perdida o tenga que estar improvisando constantemente o tengamos que estar sacando tiempo de donde no hay porque no hemos planificado que tenemos que utilizar ese tiempo para incorporar y acoger y dar la bienvenida a esta persona. Em, Esto, como decíamos, pues puede incluir distintas cuestiones que vamos a ver después, pero también, bueno, pues una sesión inicial con dirección, coordinación, responsable de recursos humanos, tema de firma de documentos, que la persona reciba el conocimiento de, o sea, cómo se organiza la entidad. Aquí ya tiene que ver, pues, tema de la cultura organizativa, de misión, visión, los principios que rigen la entidad, el enfoque y la perspectiva con la que se trabaja, encuentros programados con distintas áreas. Puede ser, dependiendo del tamaño de vuestra entidad, hay veces bueno, podría ser muy bonito de conocer a toda la entidad, pero a veces lo funcional es que conozca a las personas con las que va a trabajar, ¿no? Más o menos. Y como decía, pues bueno, esto evita la improvisación y la desorientación, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La presentación al equipo, pues lo interesante es también que, digamos, que vaya más allá de ir haciendo el recorrido por los distintos despachos o distintos espacios que tengáis y te presento a tal, va a estar haciendo esto y pasamos al siguiente. O sea, eso está bien, pero me refiero que lo interesante es que no se reduzca a esto, ¿no? Es interesante que en alguna reunión, o que se haga una reunión ad hoc o que se aproveche alguna para hacer una presentación como tal, para conocernos un poquito más allá de las funciones, también dejar claras las funciones a todo el equipo, no solo a la persona que entra. Eh, y bueno, pues dar este paso que genere confianza, que genere cierto sentido de pertenencia, ¿no?
Siguiente diapositiva, por favor. Este documento que os decía, la guía de la empleada, pues nada, un documento debería ser lo más básico, lo más visual posible, lo más accesible posible, con la información esencial de quiénes somos en la organización, cómo nos organizamos, dónde están las cosas, qué protocolos hay que conocer. Al final es un documento que la idea es que funcione como una brújula para los primeros días, ¿no? Además, puede ser interesante si podemos incluir un apartado sobre políticas de igualdad, conciliación, si tenéis cómo funciona el teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Un documento que aglutine todas estas cuestiones. Siguiente diapositiva. La figura esta que os comentaba de la mentora o tutora asignada, pues como os decía, no es tanto como una tutora de prácticas, una persona que está más o menos encima o siempre al lado, que podría ser, no hace falta que sea así, ¿no? Simplemente puede ser una persona de referencia a la que poder preguntarle tus dudas y que nos facilite el acceso a las redes internas, a cómo funcionan distintas cosas. Es muy parecida al documento que teníamos antes, pero en formato de persona viva, ¿no? Em, Siguiente diapositiva. Las evaluaciones periódicas, insisto, esto no es una cuestión de evaluación de rendimiento, no es la idea. Una idea estándar puede ser al principio sean más a menudo y luego se vaya espaciando, ¿no? Por ejemplo, a la semana, al mes, a los 3 meses. Pero esto pues depende de vuestro cronograma, de vuestra disponibilidad. Al final es un espacio en el que se pueda revisar la adaptación, las dificultades que esté teniendo la persona, si necesita algún tipo de apoyo o incluso si puede apoyar en otras cuestiones extra. El enfoque, como os digo, es de acompañamiento y no de rendimiento. Y esto, pues al final lo que nos permite es ajustar de manera temprana, ¿no? Cuanto antes sepamos qué dificultades hay, pues antes se puede intentar poner soluciones, ¿no? Siguiente diapositiva. La capacitación inicial, aquí pues igual, dependiendo de la complejidad de cuestiones que tenga que hacer la persona, la complejidad de operaciones y actividades que tengáis en la entidad, pues podrá ser más o menos compleja, ¿no? Al final, pues tiene que ser una capacitación que responda a saberes técnicos y concretos y aterrizados en la entidad que no necesariamente tenga que tener la persona por formación, ¿no? O por experiencia en otras entidades. Digo todo esto para que sea fácil poner el foco a la hora de diseñar esta capacitación o esta formación inicial en qué es lo que necesitas saber, qué es lo que necesitamos que esta persona conozca de la entidad para poder funcionar, ¿no? No es tanto, pues obviamente, que le demos, o sea, no es la misma figura esta que capacitación para el desarrollo profesional, ¿no? Para que desarrolle su carrera y se especialice en determinadas cuestiones, sino que necesita la persona saber ahora para empezar a trabajar. Entonces, pues bueno, tenemos cosas interesantes, módulos sobre enfoques y perspectivas que se aplican en la entidad. Pues aquí se me ocurre enfoque en derechos, perspectiva interseccional, perspectiva de género, mm, em, herramientas y metodologías específicas como lenguaje claro, lenguaje fácil, los protocolos que tenga que conocer la persona y poner en marcha en caso necesario. Bueno, y lo interesante de todo esto es, como os digo, aterrizar todo esto que no sea teoría, sino que esté aterrizado en la práctica diaria y cotidiana. O sea, que no sea un taller donde se dice lo bonito que sería trabajar de cierta manera, que estratégicamente puede ser interesante para hacer un cambio de cultura organizacional, sino que lo que vea en el taller o en la capacitación la persona luego sea lo que está viendo cotidianamente, ¿no? Siguiente diapositiva. Y por último, dentro de estas grandes ideas de buenas prácticas, orientación a regulaciones laborales, pues aquí tema de una sesión o depende de cómo, o puede ser un documento también donde se expliquen los derechos, deberes, políticas de conciliación, procedimientos básicos, cómo se pide teletrabajo, cómo se pide... Si todo esto está claro, pues facilita
y es transparente, facilita mucho que las personas sepan a qué atenerse y se organicen mejor, ¿no? Que quede claro desde el principio que la entidad pues, protege a la persona trabajadora y vela por sus derechos y eso facilita que esa persona pueda ejercer sus derechos, ¿no? Em, y también aprovecho esta diapositiva para comentar que, bueno, pues hay otras prácticas que son menos habituales, pero también son valiosas y depende también, pues, de vuestra actividad, ¿no? Como visitas a proyectos en terreno, o sea, depende de dónde se esté haciendo, no siempre es en una oficina, eh, ya sabéis, centros de acogida, centros de día, puede haber actividades en terreno fuera, en calle, etcétera, etcétera. Encuentros con otras entidades colaboradoras, espacios de networking, tanto interno como externo, si las funciones de la persona sobre todo tienen que ver con ese tipo de cuestiones. Es importante que ir incorporándola cuanto antes a este tipo de actividades, acompañándola y no soltar a la persona de repente en una reunión de entidades en las que tiene que representar a la entidad. Esto yo entiendo que es como una cosa obvia, pero bueno, eh, es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Al final, pues todas estas prácticas que pongamos en marcha y que deberíamos recoger en un proceso estructurado y formalizado de qué hacer para dar la bienvenida y acoger a la persona que llega, pues tiene que obedecer siempre, tenemos que hacer la reflexión previa de qué necesitamos que conozca la persona y también ponernos, que todas las que estamos aquí hemos estado en ese punto, ¿no? Cuando llegamos a un sitio, ¿qué necesitamos saber, ¿no? También es interesante no hacer esa reflexión solo de manera personal, sino poner en marcha pues, algún tipo de herramienta que con el tiempo nos irá dando una visión más clara de cómo es llegar a trabajar a nuestra entidad. Haciendo, por ejemplo, encuestas anónimas eh, sobre esta cuestión, ¿no? Sobre, pues, qué hubiera facilitado o qué le facilitó a la persona que llegó, pues, ponerse a trabajar, entrar en el equipo, etcétera, ¿no? Veo en el chat que Eva Sí, Jero, comenta Eva, dice, me encanta cómo explicas la parte de la captación inicial y pregunta, ¿cree que el entusiasmo por el que se empieza un proyecto debería reavivarse cada cierto tiempo, como las mejores relaciones? yo diría que sí, 100%. Al final, bueno, también dependerá de cómo trabajamos y qué tipo de proyectos tengamos, ¿no? Hay entidades que trabajamos con proyectos que aunque tengan distintas ediciones pueden ir cambiando bastante a lo largo del tiempo y hay otros proyectos que son bastante más estables, ¿no? En la forma. Estoy pensando, por ejemplo, en la acogida de personas refugiadas. Obviamente van cambiando algunas cosas y depende de la entidad, pero en general es año tras año lo mismo, ¿no? Y hay otros proyectos como, por ejemplo, pues hacer proyectos de sensibilización que dependen más del momento de la sociedad y dependen más de cada convocatoria de subvenciones o de actividades que tengamos, ¿no? Aún así, efectivamente, siempre es interesante entender, y esto lo vamos a ver, muy interesante esto que plantea Eva, claro, esto está pensado en incorporaciones, movilidad interna y salidas. En movilidad interna iba a tocar el tema, aunque no hace falta moverse para recordar esto, de que es importante que cada cierto tiempo la persona, saber que las personas que estamos trabajando en la entidad seguimos siendo equipo y seguimos estando bien acogidas, ¿no? Porque esto al final es un proceso continuo. Así que muchas gracias por la pregunta y la reflexión, Eva. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y ya por hacer como os estaba comentando desde el principio, dependiendo del tamaño de la plantilla de la entidad, de los departamentos áreas que tenga, de las actividades concretas que tengamos, etcétera, la manera de implementar estas prácticas pues va a poder variar, ¿no? Una consideración general que es interesante es que los procesos de bienvenida y acogida estén insertos en la lógica de la práctica cotidiana, ¿no? Esto creo que ya lo he comentado, pero bueno, es más funcional y efectivo hacer partícipe a la compañera
por ejemplo, en las reuniones que ya están convocadas, que hacer una reunión aparte, paralela. em, es decir, perdonad que me lío. Es más interesante incorporar las prácticas que tengamos de acogida a la persona que se incorpore en la práctica diaria y cotidiana con el resto del equipo que hacer un proceso paralelo, aparte, individualizado totalmente. Puede haber cuestiones individuales, por ejemplo, una reunión con dirección o con coordinación o con el responsable de recursos humanos en el que se hablen cuestiones específicas de su relación laboral y contractual, pero a la hora de acoger en la entidad es interesante que haya más prácticas, más cuestiones en las que la persona se esté incorporando al día a día, ¿no? O sea, intentar no pensar el proceso de acogida como un trabajo extra en la que además de lo que estamos haciendo tenemos que hacer otras cosas, sino ver de qué manera podemos incorporar ya a la persona de manera que no se sienta perdida y también aprovecho también de manera que no se lleve un empacho una sobredosis de información, ¿no? Que es un poco inevitable, pero tenemos que intentar evitarlo, ¿no? O sea, que poco a poco la persona se vaya incorporando y vaya pudiendo digerir lo que tiene que hacer y toda la información que tiene que tener en cuenta para hacer su trabajo, ¿no? Y por supuesto, que aunque parezca que es un parrafito de 2 líneas al final, es importante tener en cuenta la perspectiva de género en todo esto, ¿no? A la hora de diseñar los documentos, las comunicaciones y todo esto, pues lenguaje inclusivo, pero sobre todo flexibilidad horaria, accesibilidad, tener en cuenta las condiciones de vida que tiene la persona, tanto al inicio como siempre, ¿no? Pero al inicio también es especialmente importante. Y luego ya herramientas concretas de cómo se puede aterrizar esto, dependiendo del tamaño de las entidades, pues micros y pequeñas, entre 1 y 25 personas, que es la mayoría, ¿no? No sé si la mayoría de las que estáis aquí, pero es la mayoría del tercer sector, pues tener un documento de itinerario breve de bienvenida, donde podáis sistematizar qué se va a hacer y que incluso se lo podáis ofrecer a la persona para que tenga en cuenta cómo va a ser su incorporación, ¿no? em, Talleres formativos, software de coordinación de equipos. Aquí he puesto algunos, pero bueno, porque son de los que más se utilizan, pero no hace falta ni utilizar estos en particular ni utilizarlo, ¿no? Depende del tamaño, ¿no? Pero puede ser interesante que utilizar este tipo de herramientas y nube de archivos. Y con esto me refiero pues, a un servidor interno que tengáis o pues, otras soluciones que tenemos, ¿no? Como Google Drive, OneDrive, Dropbox, etcétera. Este tipo de cuestiones que nos permiten tener carpetas compartidas, ¿no? Y para medianas y grandes, aparte de esto, que esto también se puede utilizar, pues intranet, que suele incorporar varias de las cosas que ya he dicho. En lugar de talleres formativos, a veces, si la entidad es suficientemente grande, suele ser complejo hacer. Las incorporaciones no siempre vienen en bloque, entonces es complicado hacer talleres o cosas o sesiones formativas. Entonces a veces está la solución del e-learning, ¿no? De tener ahí una especie de curso autodidacta en el que la persona va avanzando, va haciendo ejercicios y va consiguiendo parte de esta información que decíamos, ¿no? Y aquí en el Learning se puede utilizar dentro o no vídeos de bienvenida. Esto, claro, cuando estamos hablando de medianas y grandes, pero también os diré que es interesante tenerlo porque nos permite sistematizar información, pero es interesante siempre que se pueda optar por el cara a cara y de persona a persona. Em, y bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Creo que... vale, aquí planteaba una pausa de 5 minutos porque yo pensaba que íbamos a llevar más tiempo. Si os parece, avanzamos un poco más y un poco más adelante hacemos la pausa. Pasamos un poco al bloque de movilidad interna, no sin antes, por si tenéis alguna cuestión, alguna duda, alguna reflexión que compartir de incorporaciones, os animo a ir haciéndola ahora. Y a la vez, que esto puede ser un grigay en el chat, ahora que lo pienso, os lanzo esta pregunta, ¿no? Para ir introduciéndonos en el bloque de movilidad interna, que es que qué criterio de promoción eh, de los que uséis en qué os fijáis a la hora de mover a una persona
de área o de funciones, o a la hora de considerar un ascenso, ¿qué criterio ampliaríais o destacaríais para garantizar la igualdad de oportunidades, ¿no? Y aquí me callo un poquito y os dejo un ratito para poder escribir. Yo creo que, Jero, del bloque de acogida, con todo lo que nos han comentado en el chat, tienen un aprobado alto. Es decir, han salido muchas cosas de las que luego has contado tú, de todo lo que tiene que ver con documentos de acogida, formación inicial, una persona de acompañamiento. O sea, que aquí, por lo que habéis puesto en el chat, tenéis muchas cosas desarrolladas que igual lo que faltaría es estructurarlas en un documento formal que sistematice esos procesos. Pero yo creo que en ese primer bloque de acogida ha mostrado que tenéis un buen rendimiento. Vamos a ver en este segundo bloque qué cosas nos podéis contar que hacéis en vuestras organizaciones. Adelante. Mientras escribís, y gracias Laura, aprovecho para recoger esa reflexión final de que efectivamente hace falta estructurar esto y esto nos sirve tanto para incorporaciones laborales de personas, de compañeras que se incorporan, como de compañeras que estén de prácticas o también de personas voluntarias. Esto nos puede servir, aunque sea con alguna adaptación menor, para la incorporación de cualquier persona que se suma al proyecto de la entidad, ¿no? Aunque haya que hacer alguna modificación menor, en general es un poco lo mismo, ¿no? Es que la persona conozca la entidad, conozca el equipo, sepa cuáles son sus funciones, etcétera, ¿no? Entonces siempre es interesante dedicar, si no lo tenéis hecho, dedicar un tiempo y un trabajo a estructurar esto, porque en mi experiencia profesional, en las entidades medianas y pequeñas en las que yo he estado, cuando no había esto y se ha hecho, ha sido una diferencia del día a la noche, o al revés, más bien, ¿no? Vamos, nos ha liberado, aunque hemos dedicado y hemos apartado un poquito de tiempo para hacer este trabajo, luego nos ha liberado, nos ha facilitado el poder acompañar y acoger a la persona cuando llegaba sin sentir que entonces dejábamos de atender a lo que teníamos que hacer, ¿no? Y Carmen, muchas gracias de nuevo la primera en intervenir. Cuando aparece una vacante, normalmente se hace difusión interna sobre esa vacante y se deja un tiempo por si alguien se quiere postular, ¿no? Em, Genial. Esto es una de las cuestiones efectivamente que vamos a ver. El tema de la oferta interna prioritaria. María Carmen comenta que siempre hay una vacante, se hace difusión interna también. Vale. Comentáis un poco lo mismo, ¿no? Efectivamente, la movilidad interna, si queremos contar con el talento que ya tenemos en casa, pues pasa un poco por primero comunicarse, comunicársela a las personas que están ya dentro trabajando. Por supuesto, evidentemente tendrá esa persona que cumplir los requisitos del puesto. Y ahí viene una cuestión que también vamos a ver. Eh, Se valoran las competencias profesionales, la educación, ¿vale? Ujú. Muy bien. Em, Os diría, y os agradezco muchísimo las aportaciones, que, que la pregunta es más, no cómo hacéis el proceso de movilidad interna, que también es interesante para poder bajar a tierra, como os decía, sino cuál es el criterio, gracias Eva, que utilizaríais para garantizar la igualdad de oportunidades o que le daríais más peso o intentaríais eh, ampliar, ¿no? Eva comenta que incluiría un criterio que mida la capacidad de seducir con las ideas. La igualdad también necesita de quienes saben convencer, inspirar, mantener la atención encendida. Muchas gracias. Ahora, aparte de las prácticas, vamos a ver también en este bloque cuáles son los criterios que más se suelen utilizar en el tercer sector, dentro de cuando ponemos nuestro foco en la movilidad interna.
bueno, que dentro de lo que me habéis dicho ya ha salido, ¿no? Uno es que cumplir los requisitos del puesto. Y esto, ojo, que parece una tontería, pero no todas las entidades suelen tener el tiempo de pensar bien cuáles son los requisitos de formación, de competencias, de experiencia profesional que se necesita para ejercer determinado puesto o cada puesto dentro de la entidad, ¿no? Desempeño, actitud, compromiso. Muy bien. Genial. Pues sin perjuicio de que terminéis de escribir, si estáis escribiendo algo todavía, podemos pasar a la siguiente diapositiva y a la siguiente, movilidad interna. Y bueno, como al inicio, pues una pequeña diapositiva de contexto para tener la fotografía de la movilidad interna. Los datos, como os decía, es del mismo informe. Pues porcentaje de entidades que tienen la promoción horizontal formalizada estructurada es un 22,1% y la promoción vertical formalizada un 18,6%. Es decir, que según los datos, un gran porcentaje de entidades no tiene procesos claros para gestionar la movilidad interna y eso pues supone una pérdida de oportunidad de retener el talento y el potencial humano que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? Em, claro, porque además aquí hay una cuestión interesante que creo que merece la pena poner sobre la mesa, que es que en muchas ocasiones las personas a veces se van porque sienten que no pueden crecer o que no pueden hacer lo que les interesa, ¿no? Dentro de su proyección, de su carrera profesional. Y claro, cuando perdemos a una persona que se va porque no ve posibilidades de crecimiento, pues claro, estamos perdiendo más que fuerza de trabajo, estamos perdiendo el conocimiento organizacional que tiene la persona, estamos perdiendo las relaciones que ha construido esa persona, que al final nuestro sector se construye mucho sobre la vinculación entre las personas que trabajamos y las personas que acompañamos. Y perdemos continuidad en los proyectos. O sea, estamos perdiendo muchísimo cuando una persona se va porque considera que no hay nada para ella en la entidad o que no hay nada más, ¿no? Veo que Luisa también comentaba que el hecho de que el resultado del proceso de selección sea primordial para asignar la vacante es lo que hace que aseguremos la igualdad de oportunidades. No valora si no nos viene bien la persona que cambie de puesto. Claro, aquí hay un tema que es un melón, en realidad, ¿no? Cuando una persona que cumple los requisitos para una vacante, que si estuviera entrando de fuera, probablemente entraría perfectamente, pero como nos hace falta para otro puesto y ahora mismo en la entidad a lo mejor no tenemos otra persona que cubra ese puesto, pues ahí tenemos un dilema, ¿no? Que creo que es importante no rehuir y que es importante poner sobre la mesa y dependiendo de vuestra entidad, depende del contexto y de la situación concreta, yo creo que también es interesante tratar el tema con transparencia con la persona interesada en que se ha postulado para esa vacante, ¿no? Em, porque, porque si no, corremos el riesgo de... O sea, es importante que todo el proceso sea transparente. Quiero decir que si al final se valora que no se le va a cambiar de puesto por esto, es importante que la persona lo sepa y sepa que es porque se la está valorando positivamente en ese otro puesto. Esto funciona sobre todo en promoción horizontal, ¿no? Cuando es vertical, pues bueno, lo que pasa es que también verticalmente también sabemos que en el tercer sector dependerá un poco del convenio, de si hay convenio propio, de si utilizamos, a ver si renovamos el del tercer sector o el que se use. Hay un tema con que las posiciones de responsabilidad, las condiciones laborales que tienen, la retribución, etcétera, pues efectivamente no son tan buenas como en otros sectores profesionales, ¿no? Llega un momento que conseguir más, hacerte cargo de más responsabilidad, ascender, lo que supone es
casi dejar de tener vida o tener la conciliación de tu vida personal y profesional mucho más complicada, ¿no? Por el contexto que tenemos del tercer sector, ¿no? Entonces, también es muy interesante esto que comenta Carmen. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a entrar un poco en el tema de criterios, los que más se utilizan. Es el tema de la experiencia profesional, que esto se puede traducir en si la persona cumple los requisitos para el puesto. Luego el tema de la antigüedad. Aquí hay claro, una persona que cuanto más ha estado trabajando en la entidad, bueno, pues va haciendo méritos, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa que se puede compartir. Aquí hay una cuestión con el tema de la igualdad que en el tercer sector no suele afectar tanto, pero es importante tenerlo en mente. Digo, no suele afectar tanto, pero bueno, en términos de responsabilidad última sí suele pasar. El tema de la antigüedad y de la posibilidad de conciliar, etcétera, etcétera, para el tema de la igualdad de oportunidades, especialmente poniendo el foco en la igualdad de género, es un tema, ¿no? Porque, claro, cuando la persona tiene menos antigüedad porque se ha tenido que coger alguna excedencia o ha tenido que reducir jornada o etcétera por tema de cuidados, pues es una cosa que tenemos que tener en cuenta e incluso podemos plantearnos em, ponderar y equilibrar el tema de la antigüedad dentro de los criterios que utilizamos a la hora de seleccionar a la persona para la movilidad interna, ¿no? Que se haya postulado para la vacante que haya. El desempeño superior, es decir, una persona que está haciendo su trabajo muy bien. Formación específica, si la persona tiene formación específica sobre el tema y también a veces se plantea el hacer pruebas específicas para ver si esa persona puede efectivamente desempeñar el nuevo puesto, ¿no? Vamos a pasar a las prácticas con la siguiente diapositiva. Em, Aquí, en lugar de recoger el porcentaje, no me importaba tanto el porcentaje de cuántos se utilizan unas u otras, sino más bien conocerlas, ¿no? Como os digo, pues son adaptar y hay que ver si son viables o interesantes en la realidad de cada entidad, ¿no? Y para hacer un repaso rápido, reconocimiento de logros. Muchas de estas vais a ver que, si lo pensamos, que tiene que ver con esto que planteábamos al principio, ¿no? Em, que planteaba Eva, ¿no? De que la persona se sienta valorada, que se esté reavivando su interés, su motivación, y de mejorar el clima, haciendo guiños al primer webinario que hicimos. Estas prácticas, aparte de servirnos para la movilidad interna, que le vamos a dar un girito para enfocarlo en la movilidad interna, también nos sirve para mejorar el clima y la relación con la persona, ¿no? Y tenemos el reconocimiento de logros, el monitoreo de clima y aspiraciones, conocer el perfil profesional de las personas de manera actualizada, la descripción actualizada de los puestos de trabajo, oferta interna prioritaria, que esto es lo primero que ha salido, ¿no? Cuando se ha lanzado la pregunta, y por supuesto incorporar la perspectiva de género a los procedimientos de movilidad interna. Y vamos a ver, igual que antes, uno por uno, ¿no? Siguiente diapositiva, porfa. Y tenemos el reconocimiento de logros. Es interesante que sea público ante el resto del equipo. Que, al final esto es una estrategia, es una herramienta estratégica para identificar y visibilizar competencias que a lo mejor están pasando desapercibidas, ¿no? O sea, si las detectamos es importante ponerlas en valor. Em, y para traer esto al tema de la movilidad interna es importante vincular este reconocimiento de logros con oportunidades concretas. O sea, por ejemplo, si alguien ha coordinado un proyecto o una actividad con éxito, pues que esto le abra la puerta a formaciones específicas o a liderar pues otras actividades, ¿no? Em, y esto que os comentaba, pues puede ser un reconocimiento público en una reunión o en un acto que podamos estar haciendo. Puede ser comunicaciones internas destacando contribuciones de la persona. em,
Al final, lo importante de esto es visibilizar competencias desarrolladas. Esto también nos sirve para entender mejor qué hace falta para cada puesto, ¿no? Para que cada puesto funcione bien. La siguiente diapositiva, el monitoreo de clima y aspiraciones. Pues podemos hacer encuestas periódicas sobre expectativas de desarrollo, entrevistas individuales de escucha activa. Insisto, estas entrevistas, si se hacen, no se trata de evaluar el rendimiento, sino de entender las motivaciones, detectar intereses, sobre todo, pues al final de anticiparnos, detectar oportunidades dentro del equipo que ya tenemos, ¿no? También nos puede ayudar a identificar barreras que la gente esté percibiendo dentro de la misma entidad, ¿no? Cuanto antes entendamos qué barreras puede haber, más fácil es poner soluciones y más difícil será que perdamos a personas válidas y con talento, ¿no? Al final la clave de esto, pues es, como os decía, anticipar necesidades y detectar oportunidades. La siguiente diapositiva, esto de los currículum actualizados. Bueno, esta práctica es especialmente útil en entidades pequeñas y medianas, pero bueno, es útil para todas, ¿no? Donde a lo mejor no siempre tenemos claro todo lo que saben hacer las compañeras. Al final, las personas del tercer sector solemos ser personas todoterreno que hacemos de todo y lo solemos hacer bien, ¿no? Em, ¿Qué suele pasar? Que nos centramos en las funciones actuales, ¿no? Aquí pongo un ejemplo. Pues a lo mejor una educadora tiene experiencia previa en comunicación, una administrativa maneja bien bases de datos y podría ayudar en un proyecto de investigación, ¿no? Y claro, si solo nos fijamos en las funciones que está desempeñando la persona en ese momento, pues es complicado, ¿no? Esto no se trata tanto de tener una carpeta con los currículum actualizados, de ir pidiendo que lo actualicen, sino de mantener un registro actualizado de las experiencias, de los proyectos liderados, de las competencias adquiridas que vayan teniendo las personas que trabajan en la entidad. Y esto nos permite dos cosas, ¿no? Primero, aprovechar los talentos que ya tenemos en casa y segundo, pues si queremos apostar por ello, eh, y yo os animo mucho a que lo hagáis, diseñar rutas o entender mejor las rutas de desarrollo profesional que pueden tener las personas que trabajan en la entidad, ¿no? Quizá una matriz sencilla de Excel donde podamos cruzar personas con competencias puede ser suficiente para tener esto, ¿no? No hace falta nada que sea especialmente sofisticado o complejo. Lo que sí es importante es que esté vivo, ¿no? Que lo podamos tener más o menos actualizado. Em, También es verdad que muchas personas vamos haciendo cursos aparte de los que nos puedan ofrecer en la entidad y bueno, es importante tenerlo en mente y conocer qué curso, en qué se está formando la gente, ¿no? La siguiente diapositiva hablaríamos de la descripción actualizada de puestos, que esto, bueno, es un trabajo que habitualmente ya está hecho en entidades, especialmente en las medianas y las grandes, porque suele estar vinculado, por ejemplo, a los planes de igualdad, ¿no? Em, pero bueno, esto de tener claro un organigrama y una descripción detallada de puestos nos puede servir también para esto, ¿no? Para facilitar mucho el tema de la movilidad interna. Em, por ejemplo, si alguien quiere pasar de educadora a coordinadora, pues, perdón, y que esta descripción de puestos sea algo público, por lo menos de manera interna, dentro de la entidad. Porque esto permite, por ejemplo, este ejemplo que ponía de una educadora que quiere pasar a coordinadora, que quiere aspirar a más responsabilidad y a coordinar, tiene que saber qué competencias tiene que desarrollar, qué formación necesita, cuál es la más interesante y qué experiencia se valora, ¿no? Cuando esto está claro y es accesible a todas las personas de la entidad, la movilidad interna pues deja de ser algo opaco, ¿no? Y que depende pues de contactos, de que te lleves mejor o peor con X persona o de percepciones, ¿no? Y se convierte en un proceso con criterios objetivos. Esto nos ayuda también a objetivizar este trabajo y hacerlo más justo y más efectivo, ¿no? Nos permite
elegir mejor a la persona adecuada, ¿no? Siguiente diapositiva. El tema de la oferta interna prioritaria, que es lo primero que ha salido, así que veo que lo controláis bien. Bueno, pues es una práctica que puede marcar la diferencia realmente entre una entidad que retiene el talento que tiene y otra que lo pierde, ¿no? Y es un procedimiento muy sencillo, como decía, y surge una vacante, lo normal es publicarla de manera interna y dejar un tiempo razonable dentro de la urgencia que tenga ese puesto, ¿no? Para las candidaturas internas, para las personas que se quieran postular. Dentro de esto también está el baremar positivamente, el dar un poquito más de peso a las personas que vienen de la casa o que han trabajado previamente en nuestra entidad, ¿no? Pero bueno, esto dependerá, por supuesto, del puesto y de los requisitos y de si la persona cumple o no cumple. Pero bueno, em, por supuesto, esto no significa que siempre se vaya a elegir a alguien interno, pero em, se está dando una oportunidad a las personas y también es interesante hacerlo de una manera clara en la que las personas lo estén viendo, ¿no? O sea, que la percepción de las personas eh, sea esta, que tienen posibilidades de crecer o de moverse dentro de la entidad, ¿no? Por supuesto, no tiene que ser eso algo simbólico, sino que tiene que ser una oportunidad real, ¿no? Pero bueno, ahí está. La siguiente diapositiva, esto que os comentaba de incorporar la perspectiva de género, por supuesto, de manera transversal a todo, pues como os comentaba, ¿no? Pues podemos aquí plantear cuestiones como incluir experiencias no formales en los criterios que valoremos, ¿no? Como si que habitualmente o que en el mundo de fuera del empleo público pues no se tiene en cuenta, ¿no? Como el voluntariado, cuidados, etcétera. Esto que comentaba, que adelantaba ya antes, de equilibrar la antigüedad. Es importante tener un, un seguimiento de qué personas están entrando, ascendiendo, moviéndose dentro y saliendo de la entidad, desagregado por género, edad, origen, porque esto nos puede dar información sobre qué está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, si Si vemos que las mujeres no ascienden proporcionalmente o determinado grupo no asciende proporcionalmente o que solo lo hacen las personas que no tienen cargas de cuidado, etcétera, pues eso nos permite ver problemas que podemos y debemos corregir, ¿no? Em, bueno, o sea, al final esto quizás sea lo más importante para garantizar la igualdad de oportunidades, ¿no? Em, Conocer qué está ocurriendo, ¿no? Esto, por supuesto, si no lo estáis haciendo, la única manera es hacer una foto con lo que tengáis ahora e ir actualizando según vaya pasando el tiempo. Según vaya pasando el tiempo, si hay alguna tendencia que haya que corregir, que no tiene por qué, pues la podréis ver ahí, ¿no? Em, y con esto terminaríamos un poco el bloque de movilidad interna. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, os planteo si tenéis alguna duda, alguna cuestión o alguna reflexión, si queréis compartir alguna, señalar o destacar alguna de las prácticas que hemos comentado ahora. Yo creo que aquí, Jero, cosas que han quedado claras que sí o sí funcionan en este caso tienen que ver con la difusión interna, que a través de chat nos han dicho que están aplicando. Tiene que ver con una buena definición de puestos, tener claro qué puestos hay en nuestra organización y cómo son los canales de transitar de unos puestos a otros. Tienen que ver con los requisitos transparentes, eso es muy importante. Y aquí añadiría yo una cuñita de género, que los requisitos, en la medida que podamos, que sean requisitos imprescindibles para el puesto. Porque aquí hay mucha investigación en la materia que ya demuestra que las mujeres nos presentamos a un puesto cuando cumplimos más del 80% de los requisitos, mientras que los hombres lo suelen hacer cuando cumplen con el 60% de los requisitos. Entonces, cuando queramos intentar que haya más mujeres para determinadas movilidades, sobre todo ascendentes, a intentar limitarnos a los requisitos que sean imprescindibles. Y, por ejemplo, temas donde se ponga, sobre todo, estoy hablando de promociones ascendentes, si ponemos
como requisito del puesto alto nivel o alta exigencia de viajar o cuestiones de ese tipo van a hacer que se presenten menos mujeres. Así que, bueno, ahí lo dejo. Estamos hablando de todas formas de un sector, el tercer sector, altamente feminizado, con lo cual de manera natural lo que nos va a pasar es que se presenten más mujeres que hombres cuando estemos hablando de movilidades. Pero si queremos de alguna forma incentivar a las mujeres en determinadas cosas, seguir esta pauta de siempre solamente requisitos imprescindibles para el puesto nos va a funcionar para que haya más mujeres. Y luego lo que se comentaba, que es el gran reto, yo creo, del tercer sector, cuando estamos hablando de movilidades ascendentes, lo de que comentaba la compañera de cómo hacer atractivos los puestos de alto nivel en un sector donde promocionar no necesariamente es mejorar salarial o profesionalmente. Entonces, hay que hacer una reflexión conjunta de cómo lograr que efectivamente todos esos puestos sean atractivos para las personas, ¿no? Así que, bueno. Efectivamente. Comenta Carmen el cómo para poder tener actualizada esta matriz que comentaba de competencias cruzadas, lo interesante es de vez en cuando, periódicamente, mm, preguntarle a la plantilla, o sea, no esperar a que vengan a contártelo, sino preguntarle a las compañeras si se están formando en algo y además incluso incentivarlo. Aquí ya entiendo que hay muchas entidades que tienen muchas limitaciones al respecto, ¿no? Pero puede ser muy interesante, sobre todo si estratégicamente queremos contar con un equipo bien formado o que se vaya especializando en determinadas cuestiones. También podemos incentivar determinadas formaciones específicas, ¿no? Pero, como os decía, en lugar de esperar a que nos lo cuenten o ¿qué es esto un poco, no? Este tipo de cuestiones muchas veces, al final, si no se estructuran y si no vas a preguntar periódicamente y sistemáticamente a la gente si se está formando o no se está formando, en qué se está formando, en revisar su currículum no ya para el puesto por el que entró, sino para tenerlo en cuenta para otras oportunidades que pueda haber en el futuro, ¿no? Em, lo suyo es preguntar, se puede preguntar a través de entrevistas, de reuniones concretas en las que se puede hacer pues algo como un grupo focal o lo más sencillo al final siempre son las encuestas, en este caso no pueden ser anónimas porque tenemos que saber quién está haciendo qué, y las entrevistas. Las entrevistas pueden ser grupales un poco, puede ser un poco, o sea, quiero decir, entendiendo siempre y dejando claro a las personas que no es una cuestión de rendimiento, que no es una evaluación de si lo estás haciendo bien o mal, sino para conocer esto. Y además, esto se puede juntar con la entrevista o las encuestas que decía de qué expectativas o qué intereses, qué inquietudes tienen las personas. Haciendo esto, conseguimos esta información para poder tener actualizada pues esta matriz, que se puede hacer en forma de matriz o no. O sea, lo más sencillo a la hora de cruzar y detectar rápidamente qué persona de nuestra entidad sabe hacer X cosa, pues lo más sencillo es hacer eso, ¿no? Tener los nombres por un lado y las competencias por otro y una X o un tic o lo que sea, ¿no? Em, pero bueno, os planteo esto. A falta de que el chat sigue abierto, entiendo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y si os parece, como llevamos una horita, hacemos una pausa de 5 minutos. Y os dejo lanzada esta pregunta para que podáis ir pensando sobre ella. Y si la queréis ir escribiendo ya, pues genial. Que sería la pregunta que os lanzo de entrada al bloque de gestión de salidas, ¿no? Que es esta, ¿no? Que es lo más complicado a la hora de gestionar la salida de la entidad de una compañera. Y aquí os pregunto, tanto a nivel profesional, pero también a nivel personal, porque cuando se va alguien, en muchas ocasiones, pues deja un vacío que no tiene que ver solo con sus funciones, ¿no? Y bueno, os lo dejo aquí y en 5 minutitos son y cinco, si os parece, hay 10, estamos de vuelta. Muchas gracias. Ya estamos por aquí de vuelta. Vamos a dejar 1 minuto o dos más, que yo sé que la pausa del café siempre es un poco más extensa.
Y mientras, a las personas que ya estéis aquí, pues os recuerdo la pregunta. Si podéis poner la presentación, compis. Que era esta, ¿no? De qué es lo más complicado a la hora de gestionar la salida de la entidad de una compañera. Efectivamente, Carmen comenta que una cosa, ya que hay estas dos grandes cuestiones, ¿no? O vamos a decir modalidades, por decir así. Una cosa es que la persona se vaya de baja voluntaria y otra cosa es que la entidad decida finalizar la relación laboral. Muchas gracias por las aportaciones. Mar de Córdoba comenta que se crean unos vínculos especiales con las compañeras y es complicada la salida. Cuando es así, efectivamente. Beatriz comenta que depende de cómo haya sido la salida, claro, pero quien asume la carga de trabajo mientras esta persona es sustituida, pero ¿quién la asume? Si ha habido problemas de algún tipo, cómo hacer para que no llegue al resto, cómo hacer para que no se contagie algún mal rollo, si se han podido hacer conversaciones previas en las que poner de manifiesto dificultades, avances. La decisión a la que se llega es mucho más previsible y la gestión es más serena en general. Totalmente de acuerdo, Carmen. Cuanto más transparente y claro sea el proceso, en una salida suele ir mejor. Por supuesto, siempre hay, sobre todo cuando hay conflictos, pues puede que eso sea complicado, ¿no? Isabel comenta que el traspaso de funciones hasta que se vuelva a cubrir el puesto, si es que se cubre, que muchas veces esto no ocurre. En caso de iniciar el proceso de selección para cubrirlo, el tiempo que conlleva hasta que haya alguien efectivamente ya es complicado, ¿no? Si la salida es voluntaria, lo complicado es gestionar las expectativas del equipo con la persona que la sustituye. Dice Gemma, y Blanca, a veces es por término de la subvención, efectivamente, pero no desaparece la necesidad de las personas usuarias, eso sobrecarga al resto del trabajo. Esto que comenta Blanca es una de las cuestiones más complicadas del tercer sector. La inmensa mayoría de entidades no tenemos fondos propios a un nivel y a una constancia que nos permita tener un equipo humano independientemente de subvenciones y de políticas públicas. Y las subvenciones funcionan como funcionan, que son finitas, quiero decir, y a veces el término de un año con el que se suele funcionar, pues no es la lógica de la vida en realidad, porque efectivamente un año termina, una subvención termina y la vida sigue. Eh, no suele ser que termine el proyecto y se hayan solucionado los problemas. María Isabel comenta, el vínculo con las personas usuarias es lo más complicado. Si hay intervención directa puede ocurrir y depende muchísimo de cómo se gestione la compañera, la salida y la nueva persona cómo aterrice. Efectivamente, este impasse que ya estáis comentando varias veces de lo que sería el traspaso de funciones es complicado y las mejores prácticas que podríamos tener aquí suelen estar muy dificultadas por el tema de los recursos, de si hay dinero para contratar a una persona, ¿no? Lo veremos ahora un poco más adelante. Sí, en octubre te dicen sí o sí, no te dan para lo que llevas ejecutado desde octubre. Sí, ya, sí, efectivamente. Bueno, depende de la convocatoria, ¿no? De cuándo empieza, pero efectivamente es así.
Vale, pues sin perjuicio de si estáis escribiendo algo que lo terminéis de escribir y lo compartáis, muchísimas gracias a todas las personas. Os comento que se está dando muy bien, esto está yendo rodadísimo, entonces es posible que terminemos un poquito antes, ¿vale? A ver, que a lo mejor digo esto y nos vamos hasta las 12 igualmente. Pero bueno, por avisaros. Pues pasamos a la siguiente diapositiva, si os parece. Y la siguiente. Y, y como en cada bloque, pues hacemos un... Nos paramos un momentito, miramos la fotografía del tercer sector al respecto y a este respecto solo el 31,4% de las entidades tiene procedimientos de salida estructurados. Es decir, que hay un margen importante. Los procesos de salida, además, efectivamente, porque no siempre hay un proceso de incorporación después, porque no siempre se cubren todos los puestos que desaparecen, yo diría que es más importante que los otros. No voy a decir que los otros no sean importantes, y no quiero hacer una comparación como cuando hacemos una comparación de a quién le duele más el qué, sino que entendamos que, claro, gestionar una salida bien, o lo voy a decir en negativo, no suelo hacerlo, pero gestionar una salida mal nos puede hacer más daño a la entidad y a las personas que acompañamos que las otras cuestiones, ¿no? Y en ese sentido digo que es más importante, ¿no? Que es importante prestar atención a esto y es importante estructurar el procedimiento de los procesos de salida, ya sea por baja voluntaria o por decisión de la entidad o por fin de subvención y por lo tanto fin de recursos. Y es importante hacerlo porque, bueno, ¿por qué? Porque si no lo hacemos, nos arriesgamos a que sea muy sencillo que perdamos conocimiento organizacional. Dentro de la gestión del conocimiento, muchas veces la gente se va, esto me ha pasado a mí. Digo, yo saliendo de la entidad y yo queriendo dejar constancia y dejar el conocimiento, me ha resultado a veces complejo, porque no porque la gente no quiera, entendedme, sino porque a veces es complicado en el día a día, tampoco tienes una persona a la que darle ese conocimiento. En el mejor de los casos haces un documento y muchas veces en el que dejas por escrito, pues, qué estabas haciendo, el punto en el que estaba X proyecto, las ideas o el trabajo que hayas avanzado para la siguiente convocatoria, las relaciones, etcétera, etcétera. Y a veces ese documento se pierde, ¿no? Porque al final pues, manejamos muchos documentos y si no está estructurado y no se sabe dónde está ese documento, es muy fácil que se pierda, ¿no? O que la persona que llegue no tenga acceso a ese documento, ¿no? Dice María Jesús cómo ponderar que después de un tiempo de acompañamiento, formación e inversión, la persona marcha a otra entidad social o a la administración sabiendo que la experiencia adquirida es la que le permite acceder al nuevo puesto. En ocasiones hay cierta sensación de fuga de capital humano que roza la competencia desleal. Bueno, esto supongo que depende un poco de la relación personal y profesional que se construye. Por eso, en este sentido, es importante también las cuestiones anteriores. Yo creo que todo el mundo podemos entender que obviamente si una persona tiene una oportunidad mejor para vivir mejor, pues lo entendemos. Eso no quita que a veces dejemos o nos dejen en mitad perdonadme la expresión, de un problemón, ¿no? Em, yo no, ahí no tengo una respuesta que daros de tipo como receta mágica. Yo creo que sabiendo que dadas las condiciones de profesionales y laborales que tenemos en el tercer sector, es posible que esto ocurra en determinados niveles, ¿no? Pero también pensad que normalmente las personas del tercer sector ya estamos sobradamente formadas para trabajar en otros sectores. De hecho, lo que nos suele pasar es que estamos sobrecualificadas para otro sector. Entonces, yo creo que quizá, sobre todo cuando pueda aparecer un poco la sensación de competencia desleal, normalmente tendrá que ver más con la relación concreta de la persona y la entidad o las personas de la entidad, ¿no? Las que se quedan y la que se va. Em,
Pero claro, o sea, es que yo entiendo que no podemos dejar de ofrecer formación, experiencia y oportunidades a las personas que están dentro del equipo, porque hacer lo contrario significa meternos palos en nuestra propia rueda. Y si queremos hacer un buen trabajo, no podemos evitar eso, ¿no? Y yo creo que limitar el desarrollo profesional de una persona porque a lo mejor se va, yo creo que se puede ver haciendo un paralelismo simplón, entenderme, con una relación de pareja o de amistad, pues se ve fácil, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿en qué momento mantienes a esa persona en plantilla, en el equipo, si realmente no confías en esa persona, ¿no? ¿Para qué? María Isabel comenta que, en su opinión, si una entidad reconoce a la persona, la hace sentir a gusto, se preocupa por su situación, busca la conciliación y otras medidas para que la persona esté bien integralmente y no se vaya. La experiencia adquirida o aprendizaje no es un elemento de deslealtad, sino todo lo contrario, yo diría, ¿no? De hecho, mientras estaba leyendo ahora a María Isabel, me estaba acordando del primer webinario, no sé si tuvisteis la oportunidad de estar con mi compañera Andrea, em, que tenía que ver con el clima, ¿no? Y la satisfacción. Y ahí, pues efectivamente, es que hay muchas cuestiones que no es que dentro de lo apretadas que tenemos las tuercas en el tercer sector, quizá podemos poner de nuestra parte, como hablando como entidades, para facilitar, ¿no? Está todo el tema este del salario no. Perdonadme, no me sale ahora la palabra. Pero bueno, esto que no es solamente el salario, sino que tiene que ver con la conciliación. Hay veces el salario emocional, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Que esto también es importante y tiene que ver también con. Ahora estábamos hablando en el tema de este webinario, pues un poco del desarrollo profesional y que la persona sienta que tiene oportunidades, ¿no? Pero bueno, esta cuestión que planteaba María Jesús a mí me parece interesante, creo que a veces no se comenta, no se pone sobre la mesa, porque las cosas desagradables a veces las tendemos a evitar, ¿no? Pero me parece muy interesante. Muchas gracias a María Jesús y a María Isabel por estas aportaciones y compartir esto. Volviendo, estábamos hablando de la importancia de cuidar la salida y os decía, la transferencia efectiva del conocimiento organizacional a veces se pierde si no se gestiona bien y de hecho ocurre más a menudo de lo que nos gustaría. Em, Facilita un cierre emocional y profesional digno, incluso cuando no es una baja voluntaria. Yo creo que a no ser que haya habido un conflicto grave en el que la persona que sale porque es una persona agresora, etcétera, etcétera, pues yo creo que es interesante cerrar las cosas lo mejor posible, siempre, tanto para la entidad como para las personas que estamos involucradas, que por muy trabajadoras que seamos, no dejamos de ser personas, ¿no? Y más en este sector, ¿no? En el que ya cotidianamente estamos poniendo no solo nuestra fuerza de trabajo, sino también nuestro cuerpo ahí, ¿no? Em, Desde un punto de vista estratégico, pues si cuidamos la salida, vamos a mantener una mejor reputación como buenos empleadoras, ¿no? Y también dependiendo de cómo sea la salida, la situación, entendiendo esto, pues también nos permite conservar un poco redes, porque es verdad que hay personas que se marchan por ejemplo, al sector público, pero bueno, eso dependiendo de dónde se vaya, no quita que esa persona pueda seguir colaborando, participando de alguna manera en la entidad. Al final, tanto en asociaciones como en fundaciones, especialmente en asociaciones, suele haber un hueco para que las personas participen en la entidad sin necesariamente tener una relación contractual laboral, ¿no? Entonces es interesante siempre estratégicamente cuidar bien la salida. Perdón, y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, pasamos ya al tema de buenas prácticas, igual que antes, son buenas prácticas muy generales. Esto está sacado, igual que todas las diapositivas anteriores de este informe, pero aquí he quitado un par, ¿no? Porque, bueno, se hablaba, en el informe aparece el preaviso de 15 días de antelación, como si fuera una buena práctica. Bueno, a mí me parece una práctica básica porque es lo que marca la legislación, o los 15 días o el tiempo correspondiente como mínimo, ¿no? Dependiendo del convenio que se aplique. Em,
En el informe, de una manera muy optimista desde mi punto de vista, se habla de que, claro, con 15 días te permite prever, pues eso, que esa persona va a faltar y qué pasa con la carga de trabajo de esa persona, etcétera, etcétera. A mí me parece muy, muy optimista, porque en mi experiencia, ni sabiéndolo con 6 meses de antelación, a veces se puede hacer, ¿no? Más que nada porque el problema no es tanto en preavisar, sino en, en que haya medios para tener a alguien que está haciendo ese trabajo, ¿no? Por otro lado, el tema de la comunicación, a ver, legalmente pues tenemos que hacerlo con el mínimo tiempo de antelación posible. Ya que he sacado yo el tema, yo os diría que es importante, es interesante superar el miedo este a que si decimos a la persona que se va a ir, va a dejar de hacer el trabajo. Aquí supongo que dependerá de personas concretas, pero bueno, en mi experiencia, las personas con las que yo me he cruzado y yo mismo, entiendo que somos profesionales y que aunque nos digan que nos vamos, si nuestro trabajo nos importa, y normalmente sí, vamos a hacer nuestro trabajo aunque sepamos que después nos vayamos. A lo mejor no pasamos por determinados aros, ¿no? Pero eso es otra cuestión. O sea, nuestro trabajo lo vamos a hacer. Y es importante decir cuanto antes que esto ocurre por una cuestión de transparencia y por una cuestión de que sabemos todo el mundo lo complicado que está el mundo. Entonces nos facilita a todo el mundo reaccionar y hacer, ¿no? A esto, como todo, pues dependerá de la situación concreta y de la relación personal y profesional que se tenga con la persona X, pero yo creo que lo interesante es hacerlo con el máximo tiempo de antelación y no con el mínimo que se marque legalmente. Como buena práctica, me atrevería a decir. Luego tenemos, he recogido, pues comunicación interna, traspaso de funciones, que eso suele ser complicadísimo, por los tiempos por lo que comentábamos justo antes, reunión de despedida, certificados de desempeño y hay otras cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a ir pasando em, diapositivas y nos vamos deteniendo. En comunicación interna, pues bueno, cuando alguien se va, es importante comunicar bien, porque cuando alguien se va y no se comunica bien, tanto, no me refiero a la persona, sino dentro de la entidad, pues es muy fácil que empiecen rumores, que empiece incertidumbre, que los rumores y la desinformación se controlan con información. No tiene mucho más. Entonces, la clave es informar al equipo de manera clara y respetuosa, por supuesto, después de haber informado a la persona interesada. Em, y bueno, pues se puede hacer de distintas maneras, hasta el email institucional, una reunión breve de equipo, abrir un espacio, reservar un poco de tiempo, sabiendo lo escaso que es, suele ser seña de que es una cosa que nos preocupa y que queremos tratar con todo el equipo y se suele recibir así. Em, y en esa reunión lo interesante sería ver si se tiene la solución, plantearla y si no se tiene, pues plantear el tema y decir que se está trabajando en ello, pero comunicar que se está en ello. Por ejemplo, si esta persona se va a ir y va a haber una carga de trabajo, ¿cómo se va a repartir eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar entre que viene otra persona o si es que llega otra? Si se tiene ya decidido cómo va a ser, se comunica. Si no, y si todavía no se tiene decidido, pero se quiere hacer la comunicación ya, pues es importante decir que se está mirando, que se está estudiando cómo se va a hacer esto, para que la gente, para controlar, o sea, el tema de los rumores y todo esto nace cuando tenemos incertidumbre, cuando no tenemos información. Cuanto más información tengamos, o demos en este caso, va a ser más fácil que la gente no se ponga a hacer sus ideas, ¿no? Sino que eso va a ser un poco imposible de impedir del todo, pero no tenemos que impedirlo del todo, sino que tenemos que controlar un poco, sin más. Podemos pasar a la siguiente. Tenemos el tema del traspaso de funciones. Lo más interesante de esto, si se puede, que yo sé que el 99% de las veces, o a lo mejor más, el 99,9% de las veces no se puede, sesiones de acompañamiento. Si tenemos la oportunidad de que
tenemos una persona sustituta, esto normalmente, sabiendo cómo funcionan las subvenciones y los fondos que tenemos disponibles, va a pasar cuando la persona que va a sustituir a la persona que se va está trabajando en otra área, ¿no? Entonces puede ser interesante reservar un poco de tiempo, o sea, si cabe la posibilidad de que se superponga una semana o 2 semanas la persona que se va con la persona que entra, puede ocurrir que podamos hacer esto, ¿no? De sesiones de acompañamiento, muy similar a la figura que comentaba al principio de una mentora o tutora, pero aquí más tipo acompañamiento 100%, ¿no? O el máximo tiempo posible. Para que la persona, para que pueda haber un traspaso de conocimiento más allá de lo que se pueda documentar, de lo que pueda dejar por escrito la persona que se vaya. Ahí voy al primer punto, que es el documentar el conocimiento clave que tenga la persona, qué proyecto gestiona, qué contactos tiene, si no son solo suyos, si también son de la entidad, ¿no? Que suele ser así, dónde está la información, los documentos, los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo hace determinadas cosas, si tiene contacto interinstitucional con otras entidades o instituciones, quiénes son esas personas de contacto, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay toda una serie de cuestiones que tiene que quedar reflejado si no está ya. Eh, Esto además es un tema que dentro de la gestión del conocimiento en las entidades, si estáis familiarizados con el tema, pues sabréis que es interesante no dejarlo para cuando la persona se va, sino que es interesante tener esto más o menos sistematizado desde antes. Pero si no se tiene y la persona se va, es importante dejar esto registrado, ¿no? Em, bueno, es importante contar con este documento detallado y saber dónde está. Y que la persona que viene a sustituir tenga acceso a ese documento. Lo digo porque yo me he encontrado a veces que esto no ocurre, tanto en sitios donde yo he trabajado como compañeras. O sea, hay veces que por mala comunicación, obviamente no hay ningún tipo de mala intención aquí, pero por mala comunicación durante varios días. O sea, una persona se incorpora y hasta que no puede hacer sus funciones pasa cerca de una semana porque no tiene el conocimiento, la información, los materiales necesarios para hacer su trabajo. Y esto enlaza con la gestión de las incorporaciones que estábamos hablando antes, ¿no? Em, bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Una reunión de despedida puede ser un espacio formal barra informal. Aquí dependerá de las relaciones, de si es una baja voluntaria, etcétera, que se tengan con las personas. Pero bueno, em, es importante desde la entidad dar si corresponde, obviamente, dar un espacio de cierre y de agradecimiento a la persona que se va, ¿no? Donde se puede hacer, es un momento en el que se puede hacer un reconocimiento de contribuciones específicas, se puede recoger aprendizajes, feedback, dependerá pues de vuestro perfil, de si hay una persona que pueda hacer estas cosas, pero este tipo de reuniones suele ser muy interesante hacerlo a través de dinámicas o que dependerá de si os interesa más, os gusta más el tema del juego y estas cosas, pero suele facilitar mucho y suele facilitar mucho el recoger esta información y el hacer pues que sea un momento agradable dentro de lo que es una marcha, ¿no? Em, y lo que ello supone para la entidad y para el resto de compañeras y para la persona que se va. Entonces, favorece un cierre emocional y profesional, ¿no? Y puede reforzar vínculos positivos a medio y largo plazo. Y por último, siguiente diapositiva, tenemos el tema de los certificados de desempeño, que a mí me parece muy buena práctica, porque igual que todo lo que estamos viendo, eh, creo que deja un buen pozo y además, o sea, es bueno para la persona que se va, pero también es bueno para la entidad, porque primero la entidad queda bien como empleadora, porque toma en serio el trabajo que ha hecho y le reconoce el trabajo de manera oficial a la persona que se marcha, y también esto lo podemos hacer más fácilmente si hemos hecho el trabajo de registrar qué es lo que estaba haciendo y qué ha hecho la persona. Si hemos hecho el trabajo este de controlar el conocimiento, o sea,
para sistematizar nuestros puestos de la descripción de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, nos es útil también. Entonces, es una cosa que es buena para ambas partes y que siempre que se pueda es interesante hacer. Sabiendo que los tiempos son los que son, siempre se puede tener una plantilla tipo de esto en la que personalizar con el caso de la persona que se vaya, ¿no? Pero bueno, es una muy buena práctica y bueno, que ayuda mucho tanto a la persona que se va como beneficia mucho a la persona que se queda. Y siguiente diapositiva, ya que entramos un poco igual que en incorporaciones, en las herramientas. Siguiente diapositiva, no sé si es que me colé antes y no, perdonad. Bueno, pues tenemos distintas herramientas para todo esto, ¿no? Hay algunas que son específicas y generales, pues un checklist de traspaso, el tema de lo que decía, ¿no? Documentos, accesos. Accesos me refiero a correo electrónico institucional. Bueno, ahí el acceso no es tanto, eso habrá que revocarlo, sino pues accesos, no sé, pues si se tiene una cuenta de algún software, yo que sé, Canva, Geniali o estos que a veces utilizamos, pues si la cuenta es institucional, pues que se mantenga el acceso, etcétera, contactos clave, proyectos en curso. Es importante tener un checklist de qué es lo que tenemos que tener. Em, un protocolo de revocación, de acceso a sistemas, al correo, etcétera, etcétera. A información que la persona legalmente ya no tiene por qué acceder. Lo que os decía de un modelo estándar de certificado de desempeño, pues puede estar ahí. Y sería interesante tener una guía de entrevista de salida en la que poder preguntar y entender por qué la persona se va, si es que se va, ¿vale? Esto en el caso de una baja voluntaria y poder sistematizar un poco si esto ocurre, por qué ocurre. Y si nos ocurre mucho, bueno, pues saberlo. Habrá cosas que no podremos abordar porque serán estructurales al tercer sector, pero a lo mejor podemos encontrar alguna que sí que podemos, alguna problemática que sí podemos abordar, ¿no? Y prevenir que tengamos, como decíamos antes, una fuga de talento, ¿no? Por supuesto, aplicar la perspectiva de género siempre en todo, entonces aquí también. Em, Esto tiene que ver cuando es una baja, insisto, voluntaria, sobre todo, ¿no? Em, Hay veces que las personas se van porque no pueden más y también es importante recoger en esta entrevista que decía este tipo de cuestiones, ¿no? Preguntas sensibles que puedan estar. Pero claro, esto como profesionales que somos, yo sé que hay entidades que esto lo tienen mucho más incorporado porque a lo mejor acompañan a víctimas de determinadas violencias, entonces esto lo tenemos más incorporado, pero obviamente estas preguntas no son por el morbo ni nada así, sino que esto tiene que ver con entender y facilitar lo máximo la salida, ¿no? Em, y también este tipo de preguntas nos pueden ayudar a prevenir o abordar alguna situación que se esté dando y que no seamos conscientes. Aquí ya estoy hablando a lo mejor pues, de casos a lo mejor de acoso entre compañeras y compañeros, ¿no? Em, es importante no dejar de preguntar estas cosas porque puede ser que descubramos determinadas cuestiones que tenemos que abordar, ¿no? Y como os decía, es importante tener una fotografía y luego ir actualizando quién está entrando, quién se está moviendo y quién está saliendo desagregado por género, edad y origen. Puede ser interesante también. Para poder detectar si hay algunos sesgos o algunas tendencias que están ocurriendo e intentar pues equilibrar la situación, ¿no? O detectar problemáticas, como estaba diciendo. Y luego ya enfocándonos en tema del tamaño de las entidades, pues micro y pequeñas de 1 a 25 personas, pues plantillas básicas, el aviso de salida, acta de reunión, checklist, el checklist este que hablábamos de devolución de materiales, del traspaso, todo esto, un calendario compartido en el sentido de que todo el mundo tenga claro los tiempos de salida
y de entrada de la persona sustituta, etcétera, etcétera. Nube de archivos en el sentido de una carpeta con los documentos de traspaso. Es decir, que los documentos estos que deje la persona explicando lo que hace, dónde están las cosas, quiénes son sus contactos, etc. Todo este conocimiento, tener localizado en nuestro sistema de archivo, el que tengamos, dónde está o dónde se va a archivar, ¿vale? Para que cuando haga falta tirar de ello, saber dónde está y no perder tiempo en buscarlo o incluso que se pierda, ¿no? Y a ver, el tema que os decía de las entrevistas también se puede hacer tipo encuesta o se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer un formulario simple de salida en cualquiera de las plataformas que permitan hacer una encuesta sencilla, en el que poder recoger determinadas cuestiones al respecto. Y luego, medianas y grandes, pues aparte de estas que hemos dicho, pues dentro de de la intranet o del software de planificación de recursos que se tenga, pues se puede tener ahí un flujo automatizado, donde cada persona que tenga que intervenir pues sepa qué tareas le corresponde y cuándo, etcétera. Formularios online avanzados, aquí se pueden hacer un poco más complejos, dado que la plantilla suele ser un poco más grande. Esto del portal alumni, entre comillas, tiene que ver con... Para esto necesitas un equipo de comunicación y de sensibilización normalmente, y tiene que ver con esta idea de mantener comunidad, de que la entidad va más allá de la relación contractual, ¿no? Entonces, intentar mantener a la persona vinculada de alguna manera a la entidad por si en algún momento quiere volver o puede participar como voluntaria o de alguna otra manera, ¿no? Em, y como os decía, pues una base de datos para las entidades medianas y grandes es más importante y es más sencillo que lo tengan este registro histórico de salidas, pero también de incorporaciones y de movilidad interna para poder analizar tendencias y detectar problemáticas en el caso de que las haya. Y con esto terminaríamos el tercer y último bloque. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva y dejamos esta ya para que podáis compartir si tenéis alguna duda o observación, comentario, reflexión sobre este último bloque o sobre cualquiera de las cuestiones que hemos tocado a lo largo del webinario. Así que me callo un poquito y os leo en estos minutos que nos quedan. Pero yo, por recapitular de este tercer bloque, yo creo que sería el bloque de gestión más traumático de alguna forma que hay que tratar. Y para mí yo me quedo con dos cosas, sobre todo, bueno, primero y fundamental, que va a depender del tipo de salida, lógicamente, no una salida voluntaria o por un fin de contrato o por otros temas quizás más complicados. Pero para mí, dos cosas fundamentales es cuidar el clima laboral que se genera tras la salida, es decir, la persona que se va, lo que genera ruido, genera confusión en las plantillas. Todo esto tenemos que cuidarlo mucho a través de información transparente y todo lo que tiene que ver con la transición entre quién se va, entre quién se queda, entre las tareas, toda la gestión documental. Son cuestiones muy relevantes, más allá de lo que tiene que ver, lógicamente, con los temas legales y demás que ahí no hemos entrado, pero son cuestiones, yo creo, de lo que nos has contado, dos cosas fundamentales que tenemos que atender. Así que nada, esperamos alguna pregunta o sugerencia. Eso es. Muchas gracias, Laura, por el resumen, por todos los resúmenes tan buenos. Manuel comenta, gracias Manuel. En mi caso trabajé en un colegio privado. Por recortes en la empresa dejaron de contar conmigo. Esperaron al último día para decírmelo y me esperaban para firmar un escrito cuyo texto no se ajustaba a la realidad. Pues lo lamento, Manuel. A veces demasiado a menudo ocurre esto y efectivamente no tiene mucho sentido, como si hubieras dejado de hacer tu trabajo por conocerlo. Lo que hubiera pasado es que hubieras tenido tu margen para reaccionar y buscarte la vida, que al final es en la situación en la que nos dejan si
si se hace ese tipo de práctica desde la empresa en este caso. Y efectivamente por eso hay que intentar evitarlo. O sea, con la prudencia dependerá del caso y de la relación personal y profesional que se tenga, os animo mucho a decirlo con el máximo tiempo de antelación. O sea, si se tiene claro que la subvención ya se sabe que no, que X proyecto no va a continuar y en 6 meses no se esperan fondos para poder contar con la persona, pues lo suyo es decírselo. Mm, Comunicarle la situación. Si se quiere contar con la persona también, decirle, mira, pasa esto, queremos seguir contando contigo, vamos a ver si conseguimos fondos para poder seguir contando contigo. Pero es importante ser transparentes con eso. Muchas gracias, Arwa. Dice que tenía una pregunta sobre si va a haber algún justificante de asistencia. Aquí os puede contestar mejor Alberto, pero entiendo que de alguna manera sí que se os puede mandar un documento como que habéis estado presentes. Sí, eso es. Lo mandamos, lo podéis solicitar al correo y, bueno, al que os pusimos la otra vez, ahora lo pongo en el chat, coordinación@plataformatercersector.es y nos dais nombre y DNI y os lo hacemos llegar inmediatamente, ¿vale? Genial. Ya sabéis, hay que solicitarlo. No es automático. Dejamos, si os parece, 2 minutitos o un minuto más. No sé si hay alguien escribiendo algo. Y si no, bueno, pues voy adelantando. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí presentes. Muchas gracias por la participación. Y nada, ha sido un placer. Esperamos que esta reflexión y esta información os sea de utilidad. Muchas gracias y recordar también la siguiente cita, el día 4 de noviembre, que va a ser el siguiente webinario sobre gestión y fomento de la diversidad y políticas inclusivas, que ojalá nos acompañe todas y todos de nuevo. El PowerPoint de la primera, no sé, pero bueno, yo entiendo que todo se puede solicitar. Bueno, pues entonces podemos dar por concluido por lo que veo. Muchísimas gracias y que tengáis muy buena semana.